Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luisa Nardes y para empezar a hablar de hiperplasia prostática benigna, hay que tener en cuenta que se define como un proceso proliferativo no maligno que se caracteriza por crecimiento excesivo de elementos epiteliales y estromales de la próstata. Los estromales son el músculo liso y el tejido conectivo, principalmente en la zona de transición periuretral. También hay que aclarar que se habla de un crecimiento en número y no en tamaño de las células como tal. Este aumento de volumen puede producir obstrucción del tracto urinario inferior y síntomas urinarios de los que posteriormente vamos a hablar, aunque no todos los casos de pacientes con hiperplasia prostática benigna desarrollan clínica. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia histológica mundial de la hiperplasia prostática benigna de los 40 a 45 años apenas comienza a observarse en la histología de las autopsias. A los 60 años es del 60% y a los 80 años del 80%. En cuanto a la hiperplasia prostática benigna diagnosticada en Estados Unidos, como se observa en la gráfica, podemos ver que de 30 a 40 años es aproximadamente del 8%, de 51 a 60 años de 40 a 50%, y cuando ya es que van pensando aumentar como tal la curva en la gráfica, de los 60 a 69 años ya aumenta el 70% y en los 80 años ya hablamos de un aumento del 80% y mayor. De igual manera, los datos colombianos muestran que la prevalencia de la hiperplasia prostática benigna aumenta con la edad. En menores de 30 años es prácticamente nula, a los 40 años es de 13% con síntomas del tracto urinario inferior, a los 70 años, a diferencia de Estados Unidos que es de un 70% aproximadamente, en Colombia es de un 27% y a los 90 años hasta 88% como coincide con la estadística estadounidense. Además, la hiperplasia prostática benigna es la causa más frecuente de consulta urológica en hombres mayores. La prevalencia histológica es mayor que la clínica, como pudimos observar con las primeras estadísticas, y la incidencia es similar en Europa, Estados Unidos y en América Latina. Buen día, mi nombre es Sergio Pérez y hoy les voy a hablar sobre los principales factores de riesgo de la hiperplasia prostática benigna, que es una patología muy frecuente en hombres mayores y es una de las principales causas de síntomas del tracto urinario inferior. Y pues en esta presentación vamos a ver lo que es cómo influye la edad, las hormonas, el metabolismo, la genética y otros factores que pues pueden llegar a causar y a desarrollar esta enfermedad. Entonces, el primer factor clave vamos a hablar que va a ser la edad avanzada. Gracias a que pues la hiperplasia prostática benigna es casi inexistente antes de los 30 años, pero su frecuencia va aumentando exponencialmente después de los 40. Esto se ve también que con el envejecimiento las células epiteliales y las células estromales de la próstata se vuelven más activas y pues eso también está bajo la influencia de los andrógenos y los estrógenos. En segundo lugar, tenemos también que es fundamental la influencia de las hormonas, debido a que pues, la próstata depende de los andrógenos, específicamente pues, de la hidrotestosterona, que pues esta se forma a partir de la testosterona gracias a la enzima 5-alfa reductasa. También tenemos que se ha demostrado que en aquellos hombres con deficiencia congénita de esta enzima o también aquellos que han sido sometidos a una castración quirúrgica o farmacológica no desarrollan la hiperplasia prostática benigna, lo que pues confirma el papel central en las hormonas. Otro factor importante es la predisposición genética, aunque no todos los artículos pues lo detallan, existen diferentes estudios que muestran que los hombres con antecedentes familiares con hiperplasia prostática benigna temprana o severa tienen un mayor riesgo de padecerla. También la obesidad y el síndrome metabólico están estrechamente relacionados, ya que pues la obesidad central y el aumento del índice de masa corporal favorecen el crecimiento prostático debido a las alteraciones que hay a nivel de la insulina y de los estrógenos. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, pues el artículo de SARMA y nos confirma que ellos encontraron que los pacientes diabéticos presentaron una progresión más alta y más rápida de la hiperplasia prostática benigna. Esto pues se debe principalmente a la resistencia de la insulina y también a los cambios en el metabolismo del factor de crecimiento IGF-1.
También influye la raza y los hábitos de vida. Pues en Crystal, un estudio del 2007, se demostró que los hombres afrodescendientes presentaban síntomas más severos, aunque por la prevalencia histológica de la hiperplasia prostática benigna es similar a la de los otros grupos. Y también respecto al estilo de vida, Platz, el estudio de Platz, pues observaron que en la actividad física regular reduce también el riesgo de hiperplasia prostática benigna debido a que mejora el metabolismo hormonal y la función endotelial. Por otro lado, pues también Parson hallaron que en el consumo moderado de alcohol se asocia con un menor riesgo en los síntomas urinarios y aunque en algunos estudios sugieren que el tabaquismo podría pues tener un leve efecto protector por su impacto hormonal, no se recomienda, por lo que pues son más los efectos negativos que tiene sobre la salud general de la persona. En los últimos años se ha dado bastante importancia a la inflamación crónica de la próstata, en donde estudios como Pena en el 2017 2019 o Kramer en el 2021 explican que la inflamación repetida va a producir microtraumas en el tejido prostático donde pues va a activar las células inmunes que van a liberar citocinas y radicales libres y esto va a generar un ciclo continuo de reparación y de proliferación celular en donde pues va a contribuir al crecimiento prostático. Por último, también están los factores metabólicos en donde el síndrome metabólico, que este va a incluir obesidad central, hipertensión, dislipidemia y resistencia a la insulina, se va a asociar con inflamación sistémica, pero de bajo grado, y con un aumento en la actividad hormonal, en donde también otros estudios como Russo en el 2020 y Corona en el 2022 señalan que esto puede favorecer tanto el crecimiento prostático como también el deterioro de la función del detrusor. En esta tabla podemos observar todos los factores, pues de manera resumida, donde la edad y las hormonas, como ya lo habíamos dicho anteriormente, son las principales determinantes en este caso. La genética, la obesidad y la diabetes potencian el riesgo, mientras que los hábitos saludables y el control metabólico pueden ayudar a reducir un poco la progresión de la enfermedad. Y pues finalmente tenemos que la inflamación crónica actúa como un mecanismo persistente que mantiene la hiperplasia. Y pues ya en conclusión, sería que la hiperplasia prostática benigna es una enfermedad multifactorial en donde tenemos que intervenir tanto en factores biológicos como en ambientales, en donde tenemos que también comprenderlos no solo para ayudar a explicar su origen, sino también para enfocarlo como a diferentes estrategias preventivas en donde vamos a basar el estilo de vida de la persona, el control metabólico y la salud hormonal. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Jaimes, voy a ser el encargado de explicar la fisiología de la micción en el cuerpo humano. Para empezar, hay que recordar sobre qué es la orina. La orina es básicamente el producto final del trabajo de los riñones y estos se encargan de filtrar la sangre y eliminar los desechos. Y todo lo que queda de ese filtrado es lo que finalmente se convierte en orina. Luego la orina va a viajar a través del riñón hacia la pelvis renal y luego a los ureteres hasta llegar finalmente a la vejiga, donde ésta se va a almacenar durante un tiempo. Ahora, cuando hablamos de la micción, nos referimos a ese proceso fisiológico de eliminar esa orina que se ha acumulado. Es decir, cuando la vejiga se contrae y expulsa ese líquido a través de la uretra. En condiciones normales, la vejiga puede almacenar entre 400 a 500 mililitros de orina, pero aunque la primera sensación suele aparecer entre los 150 a 250 mililitros. Finalmente, la micción se divide en dos fases, una fase de almacenamiento y otra de vaciamiento, que explicaremos posteriormente. Y un dato importante es que en el hombre la uretra prostática va a atravesar la próstata. Por eso cuando la próstata crece, como ocurre con la edad o con ciertas patologías, puede dificultar el vaciamiento de la vejiga. Ahora, continuando con la fisiología de la micción, vamos a hablar sobre el almacenamiento. Durante la fase de almacenamiento, el objetivo principal es mantener la vejiga relajada y los esfínteres contraídos para evitar el escape de la orina. Ahora, esta etapa se encuentra bajo la regulación de los centros de continencia del cerebro y del puente, en especial del centro continuo de almacenamiento o de micción.
que lo que va a hacer es coordinar la actividad del detrusor y de los esfínteres uretrales mediante las vías descendentes hacia la médula espinal, mientras que el sistema nervioso simpático va a mantener la vejiga relajada y el sistema somático refuerza el cierre de los esfínteres, asegurando que la orina permanezca contenida hasta que llegue el momento adecuado para la micción. Entonces, como nos damos cuenta en la imagen, esas señales simpáticas van a provenir de los segmentos toracolumbares de T10 a L2 y estos van a viajar a través del nervio hipogástrico y esas fibras van a actuar sobre dos tipos principales de receptores, los beta 3 y los alfa 1. Esto mediante el neurotransmisor noradrenalina. Ahora, los beta 3 adrenérgicos que van a estar localizados en el cuerpo y en el fondo de la vejiga van a provocar la relajación del músculo detrusor, mientras que los alfa 1 adrenérgicos van a estar presentes en el cuello vesical y el esfínter uretral interno, cuya estimulación va a producir su contracción. Este doble efecto permite que la vejiga aumente su volumen sin aumentar su presión interna y al mismo tiempo que el cuello se mantiene cerrado para impedir la salida de la orina. De manera complementaria, el esfínter uretral externo, formado por puramente músculo estriado, se encuentra bajo el sistema nervioso somático, que lo que va a hacer es que a través del nervio pudendo, que se origina a través de los segmentos S2 a S4, va a hacer que esas fibras estimuladas a través de los receptores nicotínicos mantengan contraído el esfínter uretral externo, lo que refuerza el cierre uretral y proporciona el único punto de control voluntario sobre la micción. Gracias a este control, el individuo puede decidir cuándo iniciar o posponer el vaciamiento vesical. En conjunto, la relajación del detrusor y la contracción simultánea de ambos esfínteres permiten que la vejiga se llene de manera progresiva hasta alcanzar los volúmenes cercanos a los 400 a 500 mililitros, sin que se produzca un aumento significativo entre la presión intravesical, que se mantiene por debajo de los 20 centímetros de agua. Ahora, este fenómeno se conoce como la relajación receptiva y este consiste en la capacidad del músculo liso para adaptarse al aumento de volumen sin generar una elevación proporcional a la presión. Se logra esto a través de la coordinación entre los mecanismos reflejos locales y el control central ejercido por el puente, lo cual garantiza la acumulación segura y sin pérdidas. Ahora, finalizando sobre la fisiología de la micción, hay que hablar del vaciamiento. Durante esta fase la vejiga pasa del estado de relajación controlada que tenía antes a una contracción coordinada del músculo detrusor y una relajación simultánea de los esfínteres, es decir, todo lo opuesto a la anterior fase. Este proceso se inicia cuando los receptores de estiramiento de la pared vesical detectan que el volumen de orina alcanza un umbral de llenado de aproximadamente 400 mililitros. Estas señales van a ascender a través de la médula espinal hasta el centro pontino de la micción, que va a integrar la información sensitiva y al decidirse voluntariamente orinar, va a activar el sistema parasimpático sacro. Las fibras parasimpáticas del nervio pélvico, cuyas raíces son entre S2 y S4, van a liberar acetilcolina, que lo que va a hacer es que va a actuar sobre los músculos M3 del músculo detrusor, lo que va a provocar su contracción. De manera simultánea, el centro pontino va a inhibir el tono simpático, que era el que mantenía contraído el esfínter interno, y va a suprimir la actividad de las motoras somáticas del núcleo de Onuf, relajando el esfínter uretral externo. Esta doble acción, es decir, tanto la contracción vesical como la relajación esfinteriana, va a generar un aumento de la presión intravesical que va a superar la presión uretral, lo que va a permitir una salida del flujo urinario. En el hombre, además, las contracciones del músculo bulbo cavernoso ayudan a vaciar completamente la uretra prostática y peniana. En condiciones normales, esta fase ocurre de forma rápida y eficiente, ya que se mantiene un flujo urinario promedio entre 20 a 25 mililitros por segundo y una evacuación casi que completa en la vejiga. Sin embargo, esta tiene una gran relación con la hiperplasia prostática benigna, ya que el agrandamiento progresivo de esta glándula va a generar una obstrucción mecánica de la uretra prostática, lo que va a alterar de manera significativa la dinámica del vaciamiento. Esta resistencia del flujo obliga al detrusor a generar presiones cada vez mayores para vencer esta obstrucción, lo que va a desarrollar un tipo de patrón de hiperactividad compensatoria. Inicialmente, esta respuesta va a mantener una micción aceptable, pero con el tiempo conduce a los cambios estructurales del músculo vesical, ya que hasta a tanta carga crónica va a empezar a sufrir hipertrofia, remodelación del tejido muscular, aparición de fibras desorganizadas, fibrosis y pérdida de elasticidad. Esta
Todas estas características van a hacer que se disminuya su capacidad de relajación durante el llenado y va a producir contracciones involuntarias durante el almacenamiento, fenómeno que se conoce como detrusor hiperactivo. Clínicamente, esto se va a traducir en unos síntomas que describiremos más adelante. Y pues finalmente, a medida que la hiperplasia prostática benigna progresa, el músculo detrusor va a perder la eficacia contráctil. Y aunque este intenta comenzar con una contracción más fuerte, finalmente desarrolla una fatiga y una disnergia vesicoesfinteriana, lo que da lugar a un vaciamiento incompleto y una presencia de residuo postmiccional. Yo soy Hanna Herrera y hablaré sobre la fisiología del crecimiento prostático. Para iniciar, el crecimiento prostático tiene dos fases. La primera es una fase estática y la otra una fase dinámica. En la fase estática lo que va a suceder es básicamente que propiamente el tejido prostático es el que va a crecer, ya sea tejido glandular, tejido estromal o ambos. Cada uno se asocia con diferentes estímulos y diferentes influencias hormonales. En el caso del tejido glandular, la influencia hormonal que reina o que predomina en este caso es la influencia de los andrógenos. Pero pues para hablar de esto básicamente hay que tener en cuenta cómo es que se generan los aumentos séricos de testosterona en sangre. Bueno, inicialmente unos pulsos en el hipotálamo lo que hacen es que liberan hacen la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas, que es la GnRH. Esta hormona, a través de un sistema cerrado hipotálamo-hipófisis, va a llevar como la GnRH hasta la hipófisis y va a generar un estímulo para la liberación de la hormona luteinizante o la LH. Esta hormona va a actuar periféricamente a nivel del testículo en las células de Leydig para aumentar la producción de testosterona. 90% de la testosterona ocurre o se produce a través de esta vía. Por otra parte, a nivel de las glándulas suprarrenales se produce el 10% restante. Una vez que alcanzamos las concentraciones séricas de testosterona, esto va a actuar en muchos tejidos, hueso, músculo, entre otros, pero a nivel prostático lo que hace básicamente es que difunde a través de la membrana plasmática y ya intracelularmente se va a convertir la testosterona a través de la 5-alfa-reductasa a dihidrotestosterona, que según la evidencia ha encontrado que este tiene mucha mayor afinidad por el receptor de andrógenos que lo tiene la testosterona. Por lo tanto, una vez que tenemos el complejo de andrógenos, receptor de andrógenos más la dihidrotestosterona, este va a llevar a una transcripción molecular donde va a generar la síntesis de antígeno prostático, factores de crecimiento que van a actuar ya sea de forma autocrina o paracrina para aumentar el crecimiento, la hiperplasia de las células glandulares, y también va a aumentar la supervivencia de estas células. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Que básicamente el medicamento, que es los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, lo que hacen es que básicamente reducen la conversión a dihidrotestosterona, teniendo en cuenta que la testosterona, como ya había mencionado, tiene mucha menor afinidad de este receptor de andrógenos que lo tiene la dihidrotestosterona. Por otra parte, ya hablando del tejido estromal, este tiene como más asociación con los niveles de estrógenos. Aquí que hay que tener en cuenta, básicamente, que a nivel de la glándula prostática tenemos dos tipos de receptores, los receptores alfa y los receptores beta de estrógenos. Los receptores alfa son los que se encargan de la proliferación y también de, digamos, que disminuyen aumentan la supervivencia de la célula y también se asocian a factores de inflamación. Mientras que el receptor beta genera diferenciación celular y digamos que promueve ciertos mecanismos para como regular esta proliferación. Uno de ellos es la apoptosis o la desenescencia celular. En el caso de la hiperplasia prostática benigna y el crecimiento prostático, se asocia más que los estrógenos se unen al receptor de la subunidad alfa de estrógenos. Que hay que tener en cuenta aquí, que es que también es un dato curioso, y es el hecho de que con la edad, el aumento de la edad también hace que los niveles de testosterona vayan cayendo. Pero pues digamos que a pesar de que estos niveles caen, los niveles de estrógeno o se pueden mantener, pueden elevarse o pueden generar como leves disminuciones. Sin embargo, hay condiciones como lo es la obesidad que aumentan los estrógenos de forma periférica, porque lo que hacen básicamente es que aumentan la conversión de estos a través de la expresión de la aromatasa en el tejido lipídico. Esto con respecto a cada uno de los, digamos que mecanismos por los que se genera este como crecimiento del tejido prostático, hiperplasia o crecimiento de las glándulas y también del tejido estromal. En conjunto pueden ocurrir tres cosas. Lo que más va a llevar esto al final es a un aumento de la resistencia del flujo urinario.
pero puede que el lóbulo medio de la próstata crezca y a veces crece intrauretralmente. Entonces digamos que esto genera mayor obstrucción, o puede hacer que el tejido que se encuentra alrededor de la uretra prostática genere una compresión alrededor de esta y también aumente la resistencia al flujo, y también puede haber una obstrucción del tracto urinario inferior, como el tracto de salida, a nivel pues, del cuello vesical o un poco más abajo. Entonces todo esto en conjunto hace que el momento de que se llega como a esa fase de la micción de vaciamiento, se genere mucha mayor resistencia al paso de este flujo urinario y empeora estos síntomas. Por otra parte, tenemos entonces esa fase dinámica que básicamente lo que nos va a llevar es el aumento del tono del músculo liso. ¿Qué hay que tener en cuenta? Fisiológicamente se conocen como, o quiero traer a colación, como tres mecanismos por los que se genera un aumento del tono de músculo liso. El primero es básicamente un estímulo alfa-1 adrenérgico, el segundo es el tromboxano A y el tercero es la endotelina 1. Todo esto en conjunto nos va a llevar a aumentar este tono en el músculo liso a nivel de la glándula prostática. Pero pues ya digamos que a nivel fisiopatológico, algunas condiciones que se han asociado con el aumento de cada una de estas, en el caso, por ejemplo, de ese estímulo alfa-1 adrenérgico, es la liberación sostenida, prolongada o mayor exposición al neurotransmisor de la noradrenalina, que lo puede aumentar. Digamos que el estrés es una de esas causas y a veces ocurre básicamente porque se mantiene como esa respuesta del sistema simpático de lucha o huida, que pues digamos que mantiene aún más estas concentraciones del neurotransmisor. Por otra parte, el envejecimiento. Con el aumento de la edad se genera una disregulación en ese sistema como nervioso autónomo, y puede generarse como que el sistema nervioso simpático lo que lleva básicamente es a una respuesta mucho más sostenida y genera como mucha mayor liberación o exposición de los receptores a este neurotransmisor. Por otra parte, llegamos con una asociación a un proceso inflamatorio. En este caso, el proceso inflamatorio básicamente va a predominar lo que es la conversión, o bueno, digamos que la presencia de la enzima COX-2, teniendo en cuenta que del ácido araquidónico, que digamos que pues viene como la membrana plasmática y como toda la parte lipídica, del ácido araquidónico con la conversión de la enzima COX-2 va a generar uno de sus metabolitos o sustratos, que es el tromboxano pues, A2. Por otra parte, en cuanto a la endotelina 1, aquí tenemos tres como causas que se pueden asociar, y una de ellas es el complejo que se forma entre la dihidrotestosterona y el receptor de andrógenos, que ya lo hemos explicado previamente. El otro es el que se puede generar también por como la exposición a hipoxia, ya sea por una causa, o sea, pueden haber muchas causas, a nivel respiratorio por un proceso restrictivo obstructivo de intercambio gaseoso, digamos que por disminución de los niveles de hemoglobina, que nos lleva como menor transporte de oxígeno y menor intercambio entre tejidos, y digamos que otro factor ya digamos que asociado es la exposición a citoquinas proinflamatorias. En la siguiente diapositiva como que entraré más a detalle sobre este proceso, como un poquito porque se genera o se asocia como a pues, o aumento en este caso del tono del músculo liso, o también a crecimiento del tejido prostático. Esto en conjunto nos va a llevar a aumento de estas tres causas y aumento del tono del músculo liso en consecuencia. Ya para finalizar esta parte de la fisiopatología del crecimiento, entonces digamos que aquí trayendo a colación, aquí se une básicamente lo que había mencionado sobre la fisiología propiamente del tejido prostático, que es esa exposición a los andrógenos con la conversión de la testosterona a dihidrotestosterona y su efecto ya digamos que a nivel de aumento de la transcripción de factores de crecimiento. Pero también tenemos aquí en cuenta que cuando hay una exposición a un proceso inflamatorio, las interleuquinas o las citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, la interleuquina 8, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, van a actuar también sobre el receptor de andrógenos, a generar como una mayor sensibilización, y esto también nos lleva a una exposición a un aumento de los factores de crecimiento. Por otra parte, tenemos que también están los procesos de hipoxia, que en conjunto también se nos une a esta vía y termina acentuando la parte de los factores de crecimiento propiamente. Esto con respecto a esta parte inflamatoria. Ahora, ¿qué, digamos, condiciones patológicas se pueden asociar a esto? Y que digamos que aquí nos une un poco con la vía de los factores de crecimiento, y es la obesidad, a pesar de que, pues digamos que también tiene una exposición, un aumento de los estrógenos, también es un proceso proinflamatorio que digamos que puede exacerbar, digamos que esta vía. Por otra parte, tenemos la diabetes mellitus. Aquí hay que tener en cuenta que ocurren
dos cosas. O bueno, tres cosas en general, pero digamos dos cosas principales o relevantes en este momento. Y es que los niveles de hiperinsulinemia nos van a elevar también como la transcripción del factor de crecimiento similar a la insulina. Y este también genera su efecto a nivel del tejido prostático y lleva también a un aumento del tejido, a una hiperplasia de este. Mientras que también nos va a generar un proceso inflamatorio y de que también exacerba esta vía de acá. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que la glucosuria es, digamos que, un sustrato que va a generar como mucha más salida de líquido y exacerba los síntomas del tracto urinario inferior, principalmente los de vaciado. Buenas, mi nombre es Daniela Petro y les voy a hablar sobre los síntomas del tracto urinario bajo o LUTS. Estos son un indicador subjetivo de enfermedad y casi nunca hacen un diagnóstico definitivo, ya que en muchas ocasiones están presentes en múltiples patologías del tracto urinario o patologías extraurinarias. Los LUTS pueden ser debido a anomalías tanto estructurales como funcionales del tracto urinario a nivel de la vejiga, del cuello vesical, de la próstata o de la uretra. También pueden deberse a alteraciones tanto a nivel del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico, así como secundarias a patologías renales, cardiovasculares o respiratorias. Los hombres con hiperplasia prostática benigna sintomática pueden presentar síntomas obstructivos, síntomas irritativos o una combinación de ambos como síntomas mixtos. En los síntomas irritativos tenemos la frecuencia urinaria o poliaquiuria, la nocturia, la urgencia urinaria, la incontinencia urinaria de esfuerzo y el dolor suprapúbico. Y como síntomas obstructivos se encuentran la dificultad inicial, el chorro urinario débil o lento, la intermitencia en la micción, el goteo terminal y el vaciado incompleto. También se pueden clasificar como síntomas de almacenamiento, síntomas miccionales o síntomas postmiccionales. En los síntomas de almacenamiento tenemos la frecuencia urinaria o poliaquiuria, la nocturia, la urgencia urinaria y la incontinencia urinaria. En los miccionales está el chorro urinario débil, intermitencia en la micción, la vacilación, la dificultad para iniciar la micción, el pujo y el goteo terminal. Y como postmiccionales, la sensación de evacuado incompleto y el goteo postmiccional. Todos estos síntomas son compartidos por múltiples patologías del tracto urinario inferior y no son específicos de la hiperplasia prostática benigna. Las manifestaciones más frecuentes son la obstrucción de vías urinarias inferiores, como son la dificultad para iniciar la micción y la interrupción intermitente del chorro urinario. Si hay una obstrucción completa, hay dolor e hidronefrosis. A continuación vamos a hablar sobre el diagnóstico de hiperplasia prostática benigna. Mi nombre es Juanita Hurtado y junto con mi compañera Juanita Ramírez vamos a hablar sobre los 3 puntos más importantes del diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, para comenzar vamos a hablar de estos 3 puntos. Son principalmente los signos de los síntomas, algunos índices de síntomas o escalas de síntomas, exámenes de laboratorio, imágenes o pruebas que podamos llevar a cabo para el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de los signos y los síntomas. Tenemos que tener en cuenta que la hiperplasia prostática benigna nos va a llevar a síntomas del tracto urinario inferior, como mencionábamos previamente. Entonces, estos síntomas pueden ser de 3 tipos, principalmente de almacenamiento, miccionales y postmiccionales. Los de almacenamiento, como mencionábamos previamente, van a ser frecuencia, nocturia, urgencia. Miccionales vamos a tener que el paciente tenga que hacer mucha fuerza para poder orinar, que tenga un chorro débil y que tenga intermitencia. Y en los postmiccionales vamos a hablar de que el paciente nos comenta que tiene un goteo después de orinar o que tiene sensación de vaciamiento incompleto después de la micción. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta una anamnesis completa en donde se indaguen por otros síntomas que el paciente pueda tener o por algún antecedente que nos ayude a explicar estos síntomas y que no se relacionen necesariamente con la enfermedad. Entonces podemos preguntar por síntomas como hematuria, si el paciente ha tenido infecciones urinarias previas, si el paciente ha tenido patologías neurológicas o si tiene algún antecedente de cirugía urológica previa que nos ayude a explicar estos síntomas. Por otro lado, también podríamos preguntar por medicaciones. Hay pacientes que después del consumo de licor o el consumo de antigripales van a tener este tipo de síntomas y se correlacionan con un crecimiento prostático en una fase de descompensación. Por otro lado, también podríamos preguntar sobre algún antecedente sexual, algún problema en su sexualidad u otras cosas que nos ayuden como a encaminar más el diagnóstico.
Por otro lado tenemos el examen físico, ese se hace principalmente por un tacto rectal. El tacto rectal nos va a ayudar muchísimo para poder evaluar el crecimiento anómalo de la próstata y junto con estos síntomas podríamos tener una sospecha mucho más fuerte con respecto a esta enfermedad. Bueno, ya entrando a escalas, es importante que antes de describirlas tengamos en cuenta que esto no es una herramienta diagnóstica como tal, sino solo es un tipo de método que se usa para evaluar de forma subjetiva, ya que esta va a ser completada por el mismo paciente y darnos una idea de cuán severos son los síntomas pues, de cada paciente. Entonces, la que es más común y más usada en este momento es la IPSS. Esta evalúa 7 ítems, que son 7 síntomas del tracto urinario inferior, pero pues obviamente que pueden suceder en hiperplasia prostática benigna, de lo que estamos hablando en este tema. Y pues el paciente lo clasifica y el puntaje total que puede dar el más alto son 35 puntos, pero si el total dio de 0 a 7, pues indica que los síntomas que está presentando el paciente son leves. Si es de 8 a 19 son moderados y si son de 20 a 35 son severos. Hay otra escala que se llama la Boder Score y esa usa, además de los 7 ítems que ya usa la IPSS, añade un ítem más que es el 8 y este lo que evalúa es el impacto de calidad de vida, ya que el IPSS no está evaluando este ítem. La segunda escala que se ha venido usando es el Danish Prostate Symptom Score, o también llamado el DAM-PSS1. Este, al igual que la otra anterior, evalúa también la severidad que pueden tener los síntomas para el paciente y también la calidad de vida. Sin embargo, esta ya suma más ítems, esta tiene 12 ítems en total y por cada ítem va a evaluar, así como vemos ahí en el ejemplo de arriba, evalúa para cada uno la severidad y la molestia. Para cada uno pone de 0 a 3 y luego de que el paciente pues pone un puntaje a la severidad y también a la molestia por cada síntoma, ya luego se hace un ponderado, que el ponderado es multiplicar el número de severidad y el número de molestia por síntoma. Por tanto, el ponderado, si el paciente pone 3 en severidad y 3 en molestia, el ponderado máximo va a ser 9. También una particularidad que tiene esta escala es que solo van a contar los síntomas que verdaderamente el paciente le molestan y le están afectando. Los demás no se evalúan y pues se dice al paciente que pues no los tenga en cuenta. Y ya cuando pues el paciente termina, ya se va a interpretar. Entonces, el puntaje total va a ser hasta 108, pero si el paciente tiene, su puntaje total fue de 0 a 9, pues entonces van a ser síntomas leves. Si es de 10 a 29, van a ser síntomas moderados. Y si es de 30 a 108, pues ya van a ser síntomas severos. Obviamente también hay que siempre relacionar esto tanto con la clínica como con todos los exámenes que se piden para hiperplasia prostática benigna y de acuerdo a todo ello, pues darle el manejo que sea adecuado para el paciente. Ya esta tercera escala, que es una de las que también se usan, es el ICS-SF. Entonces, esta se va a dividir como en 3 grupos grandes, siendo el primero una evaluación hacia los síntomas de vaciamiento, son solo 5 ítems. En el segundo grupo grande van a evaluarse síntomas de incontinencia y van a ser 6 ítems. Y ya en el último grupo están 2 preguntas acerca de frecuencia y una acerca de la calidad de vida, muy parecido a la escala que vimos de Boder Score del inicio. Entonces, aquí no es que haya como tal un puntaje, sino que lo que se va a observar y a evaluar es cuál prepondera. Entonces, si el paciente le dio un puntaje más alto en los síntomas de vaciamiento, entonces pues vamos a decir que al paciente le predominan dichos síntomas. Y asimismo, si le sucede pues en el caso de incontinencia o en los de frecuencia. Bueno, ya en cuanto a exámenes de laboratorio básicos, entonces está el antígeno prostático específico. Esta es una glucoproteína, está producida por las células basales del ácido prostático, a veces también las llaman como células epiteliales glandulares prostáticas. Y como esta es una proteasa,
lo que va a hacer es licuar el semen, es decir, dejarlo como un poquito menos espeso. También en cuanto a interpretarlo, hay ciertos parámetros que se han establecido de acuerdo a la edad, porque pues de acuerdo a la edad pues se va aumentando el tamaño de la próstata, es decir, se genera esta hiperplasia prostática benigna y pues si hay más células que están produciendo este antígeno, pues se va a notar más en los paraclínicos. Por eso a veces por edad hay cierto rango, pero el rango o el punto de corte en general que se usa es el 4. ¿Y por qué el 4? Porque valores mayores a eso ya se asocian o tienen más riesgo de que si el paciente ya tiene síntomas del tracto urinario inferior, pues se progresen, sean un poco más severos. También pues riesgo de retención urinaria y también de que el paciente a un futuro pueda requerir una cirugía de próstata. Importante tener en cuenta que este antígeno es órgano específico, es decir, como solo es producido por la próstata, por eso sí nos indica pues que está pasando algo en la próstata, pero no es enfermedad específica. Entonces pues tampoco podemos decir que propiamente pues todo es por hiperplasia que se sube, porque este antígeno se puede subir, por ejemplo, por un trauma, también luego de un tacto rectal. También hay alguna literatura que dice luego de montar cicla, entre otros, pero obviamente si se compara la subida de los niveles con estas actividades referentes con la hiperplasia o el cáncer, pues son mínimos. Ahora vamos a hablar sobre otro tipo de exámenes que podemos llevar a cabo para el diagnóstico de la hiperplasia prostática benigna. En un lado tenemos la creatinina sérica, la cual se ha visto un aumento en un 5-25% con pacientes con hiperplasia prostática benigna. Además, se ha relacionado con un aumento en las complicaciones o mortalidad en pacientes que son sometidos a cirugías de próstata y tienen la enfermedad y elevación de la misma. Por otro lado, también se ha visto que se relaciona con una progresión de falla renal o uropatía obstructiva que se pueda correlacionar con la hiperplasia prostática benigna. Por otro lado, tenemos el uroanálisis. El uroanálisis lo que nos va a ayudar es a descartar algún otro tipo de enfermedad que nos pueda explicar los síntomas del tracto urinario inferior, ya que como mencionamos previamente, no solamente van a causarse por la hiperplasia prostática benigna, sino que también se pueden relacionar con otras enfermedades que podemos descartar por medio del uroanálisis. Entonces, en ese caso podríamos ver hallazgos de leucocitosis, bacterias o sangre que nos pueda determinar otras enfermedades y no la hiperplasia prostática benigna. Ahora vamos a hablar sobre otro tipo de exámenes que se pueden llevar a cabo para el diagnóstico de la hiperplasia prostática benigna, pero que no son recomendados sino opcionales. Entonces, por un lado tenemos el diario miccional y la citología urinaria. El diario miccional principalmente es una herramienta que nos va a ayudar a determinar la sintomatología del paciente de una forma más objetiva y poder tener como una sospecha más clara de la hiperplasia prostática benigna. Eso se hace en un rango entre las 24 y 72 horas y va a tener principalmente el reporte o el registro de cuántas veces el paciente va al baño, en qué momentos el paciente tiene estos síntomas de tracto urinario inferior o de incontinencia, cuál es el volumen de orina que el paciente tiene durante el día y el consumo de líquidos. Por otro lado, eso nos va a ayudar a identificar de manera más clara el aumento en la frecuencia urinaria, en los episodios de nocturia, qué tipo de nocturia puede tener o si tiene poliuria u otras cosas que nos puede hablar de hiperplasia prostática benigna. Por otro lado, tenemos la citología urinaria. Esta principalmente nos va a ayudar a determinar síntomas urinarios irritativos, sospecha de malignidad o que el paciente tenga algún antecedente de cáncer familiar, poder determinarlo correctamente por medio de esta. También podemos hablar o se lleva a cabo principalmente en aquellos pacientes que tienen historia o antecedente de cigarrillo o de consumo de tabaco y exposición constante a la pintura, ya que se han relacionado con un aumento en el estrés oxidativo y la inflamación de la próstata y nos podría pues hacer o guiar nuestro diagnóstico de la hiperplasia prostática benigna. Ahora vamos a hablar sobre otro tipo de prueba que no es recomendada sino opcional según las guías y es la uroflujometría libre. Esta principalmente es una prueba no invasiva que nos va a ayudar a determinar este patrón miccional del paciente.
En este caso, el valor más importante es el flujo máximo o el Qmax, que cuando es menor a 10 mililitros por segundo no nos va a hablar con certeza de algún tipo de obstrucción, pero después de este valor ya podemos determinar algún patrón obstructivo que pueda relacionarse no solamente con hiperplasia prostática benigna, sino con algunas otras enfermedades como estenosis uretral, discinergia del detrusor esfinteriano, entre otras. Este principalmente nos va a ayudar a determinar este tipo de obstrucción que pueda llevar a cabo los síntomas del tracto urinario inferior que puedan estar relacionados con la hiperplasia prostática benigna, sin embargo, pues no es específica de esta enfermedad. Ahora vamos a hablar sobre la medición del residuo postmiccional. En este caso va a ser de manera opcional y no va a ser recomendada según las guías para el diagnóstico de la hiperplasia prostática benigna. En este caso vamos a medir ese volumen que queda en la vejiga después de una micción completa para el paciente, pero es muy inespecífica y va a variar mucho según la persona, entonces no tiene tanta utilidad clínica en el diagnóstico de esta enfermedad. Esta se hace por medio de ecografías o un paso de la sonda directa para determinar con certeza cuánto es el volumen que queda en el paciente, y a elevados volúmenes postmiccionales nos va a determinar algún problema de la disfunción miccional que se pueda relacionar con la obstrucción y por consecuente a la hiperplasia prostática benigna. En cuanto a la cistoscopia, esta no se utiliza de forma rutinaria para el diagnóstico de hiperplasia prostática benigna. Algunas de las indicaciones son que tenga antecedente de cirugía prostática o de uretra previas, también alguna sospecha pues de alguna malignidad como un tumor, que tenga también o que uno sospeche por síntomas que pueda tener una estrechez ureteral. También para hacer que haya tenido un estudio de hematuria o síntomas del tracto urinario. ¿Qué podríamos encontrar en la cistoscopia? Pues se podría mirar bien el tamaño de la próstata y el grado de obstrucción y pues la severidad de la misma. También si tiene cistolitiasis, trabeculaciones, alguna enfermedad diverticular o también algún cambio que pueda parecer maligno. En cuanto al estudio urodinámico, entonces este se divide en 3 partes. El primero es la uroflujometría. Aquí se pone a orinar el paciente de la forma como él normalmente lo hace en el baño. Entonces, aquí, ¿qué se evalúa? Se evalúa volumen miccional, residuo postmiccional y el flujo máximo. En cuanto al flujo máximo, este es importante ya que su valor, si es menor a 10, nos podría estar hablando de una obstrucción del tracto urinario, principalmente pues del tracto de salida. También se pueden realizar ciertas gráficas, como se puede ver ahí en la diapositiva. Normalmente la gráfica normal es la que tiene una forma de una campana de Gauss, pero en personas que puedan tener una obstrucción, por ejemplo en este caso por una hiperplasia prostática benigna, se puede formar una curva, pero esta curva no tiene un pico máximo, sino que es un poco más plana. Y a esta curva se le llama suave y pues sí nos podría estar evaluando o diciendo que sí podría haber una obstrucción en el tracto de salida. Sin embargo, también otra de las posibilidades es que tenga alguna contracción del detrusor. Ya para la segunda parte, esta es una cistometría y en esta cistometría entonces ya se evalúan, son parámetros en cuanto al llenado de la vejiga. Se evalúan 5 características, una de esas es la sensación. Entonces, esta en cuanto a la sensación puede estar disminuida o aumentada. También se evalúa actividad vesical. Aquí puede haber contracciones involuntarias del detrusor durante esta fase de llenado. Y pues se ha visto que en pacientes que tienen síntomas de obstrucción del tracto urinario inferior, 50% de ellos tienen hiperactividad del detrusor. Por tanto, sí es muy importante tenerlo en cuenta. La tercera es la acomodación, que la acomodación nos habla de cómo la vejiga trata de cambiar presiones de acuerdo al volumen que va aumentando a medida que ésta se llena. Lo normal es que la vejiga tenga presiones bajas a medida que va almacenando orina. La cuarta es la función uretral, pero esta más que todo va a estar alterada cuando el paciente tiene una patología neurológica principalmente. Y ya el tercero, que es como el más importante o el que nos puede traer un poquito más de información, es el estudio de presión-flujo.
Aquí se va a determinar la presión del detrusor y el flujo urinario al mismo tiempo. Por un lado, pues se puede medir la contractilidad del detrusor. Este puede estar normal, hipocontráctil o acontráctil. Hay una fórmula para ello que es la presión del detrusor más 5 veces el flujo máximo. Aquí los valores, ¿cómo van a funcionar? Si es mayor a 150, pues va a haber una contractilidad muy fuerte. Si está entre 100 a 150 es una contractilidad normal, y si es menor a 100, pues va a ser una contractilidad anormal del detrusor. También se puede evaluar la resistencia, y en cuanto a la resistencia también hay otra fórmula. Esta fórmula es que es la presión del detrusor menos 2 veces el flujo máximo. Aquí lo que sucede es que si es mayor a 40 nos puede indicar que puede ser una obstrucción, si está a 20 a 40 es equívoco, y si es menor a 20 va a ser una obstrucción, y pues muy probablemente en estos pacientes que tienen una hiperplasia prostática benigna, es decir, que están obstruyendo esta parte de la uretra, van a tener un puntaje mayor a 40, o pues es lo que uno esperaría. También hay otra parte adicional a la urodinamia que puede ser una biurodinamia, pero esta biurodinamia se puede hacer más que todo en pacientes jóvenes que tengan estos síntomas del tracto urinario inferior, o también se realizan en pacientes que tengan alguna patología neurológica, así como la enfermedad del Parkinson, entre otras. Y ya como a grandes rasgos, ¿qué podríamos ver entonces en una urodinamia en un paciente con hiperplasia prostática benigna? Pues en la uroflebometría, como dije anteriormente, que la curva sea suave, es decir, que tenga cierta, no sea tan pendiente, sino que sea una curva más plana. Y también pues que el void, que es la parte de resistencia, sea mayor a 40, y pues pueda tener también alguna alteración en la contracción del detrusor. Finalmente tenemos las imágenes, que es otro tipo de prueba que se puede llevar a cabo para el diagnóstico de hiperplasia prostática benigna, pero principalmente de forma opcional. No es una prueba que se lleve a cabo de rutina, a menos de que el paciente presente algún otro tipo de síntoma o alteración de la creatinina sérica que nos ayude a pensar en alguna obstrucción o alguna otra enfermedad para poder llevar a cabo las imágenes. Entonces, en ese caso, pacientes que presenten hematuria o infección del tracto urinario, pues nos llevaría a hacer imágenes del tracto urinario superior, y también en alteración de creatinina sérica, ya que podríamos correlacionarla con una hidronefrosis que pueda ser relacionada con la obstrucción de la hiperplasia prostática benigna, pero pues se ha demostrado en muy pocos pacientes. Por otro lado, es entre el TAC y la ecografía, se prefiere principalmente la ecografía, ya que es una prueba menos invasiva, que no necesita medios de contraste y que pues nos ayude a no tener este tipo de reacciones adversas en pacientes que tengan alergias o no se les permita el medio de contraste, y esta solamente se usaría para guiar la toma de biopsias en el caso de cáncer de próstata, pero no se utilizan de rutina, principalmente para el diagnóstico de hiperplasia prostática benigna y pues para medir otro tipo de complicaciones que pueda tener esta enfermedad. Mi nombre es Federico Lozada y yo les voy a hablar de las opciones de tratamiento no farmacológico y farmacológico. En primer lugar, un primer lineamiento para el tratamiento es que la elección del tratamiento debe venir, digamos, orientada por la severidad de los síntomas y el tamaño prostático de los pacientes, ya sea por antígeno prostático y pues complementado por imágenes. Para pacientes con síntomas urinarios no problemáticos o síntomas del tracto urinario no problemáticos, se prefiere un manejo no farmacológico, y para pacientes con síntomas problemáticos o pues que generen una molestia en su vida atribuibles a hiperplasia prostática benigna, se prefiere un manejo farmacológico o ya como última línea, manejo quirúrgico. Dentro del manejo no farmacológico, este se considera como parte del manejo a todos los pacientes con LUTS atribuibles a hiperplasia prostática benigna, independientemente de que vayan a tener o no otro manejo. La parte no farmacológica siempre va a estar incluida. Y el manejo expectante de monitoreo estricto se puede considerar para pacientes con LUTS leves o moderados que no tengan características de LUTS complicados. Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos tres pilares principales. En primer lugar está la revisión de medicamentos, que consiste en suspender o reducir la dosis de medicamentos no esenciales que puedan estar asociados con LUTS. Esto puede ser cambiar los horarios de toma de medicamento para evitar LUTS en momentos indeseados. Y pues entre los medicamentos están los opioides, los antidepresivos tricíclicos, los antihistamínicos y los descongestionantes.
Un segundo pilar es los cambios en la dieta, que los lineamientos son, en primer lugar, evitar un consumo excesivo de líquido antes de salir de la casa o antes de ir a dormir, para pues, que sea más cómodo para el paciente, limitar el consumo de cafeína y de alcohol, ya que estos tienen un efecto diurético, y para la poliuria, pues en general reducir el consumo de líquidos ya en total. Y por último tenemos las técnicas de vaciado, que ahí tenemos el reentrenamiento vesical, que es básicamente decir a los pacientes que resistan el deseo de evacuar para que puedan aumentar la capacidad de la vejiga. Están las técnicas de doble vaciado, que es hacer una primera evacuación y luego escuchar sonidos de agua o hacer un tapping ligero en la vejiga, pues, y luego intentar una segunda micción para ver si se puede hacer una evacuación total. Y por último está el ordeñamiento de la uretra, que es básicamente espichar la uretra en la base del pene para pues garantizar una mejor evacuación. Ya pasando al tratamiento farmacológico, unos principios generales, en primer lugar es que la farmacoterapia para hiperplasia prostática puede postergar o incluso prevenir la necesidad de cirugía de una resección transuretral, por lo que es la primera línea para LUTS que afecten la calidad de vida del paciente. La elección del medicamento va a depender de qué síntomas predominan en el paciente, si son síntomas de llenado o síntomas de vaciado, del tamaño de la próstata y de los niveles del antígeno prostático. También considerar tomar un antígeno prostático o un ultrasonido transrectal antes de iniciar la farmacoterapia si es que la decisión va a depender del tamaño. La mejoría de síntomas se puede esperar después de algunas semanas, cuando estamos hablando de alfa-bloqueadores como la tamsulusina, o después de meses si hablamos de inhibidores de la 5-alfa reductasa, que ya les vamos a ver más adelante. Y el medicamento se suele dar de por vida, a no ser que el paciente tenga efectos adversos que sean intolerables o que se practique una resección transuretral en pues digamos, en el tiempo de uso del medicamento. Aquí ya tenemos las diferentes opciones de tratamiento. En primer lugar están los alfa bloqueadores, cuyo mecanismo de acción es la inhibición de los receptores alfa 1 en el cuello de la vejiga y en la uretra prostática, lo que va a producir una relajación del músculo liso y va a reducir la resistencia al flujo urinario para mejorar los síntomas obstructivos o síntomas de vaciado. Los principales medicamentos son la tamsulusina, cuya dosis es 0.4 miligramos vía oral cada 24 horas, la doxazosina, 1 miligramo vía oral cada 24 horas, alfuzosina, 10 miligramos vía oral cada 24 horas y terazosina, 1 miligramo vía oral cada 24 horas. Dentro de los efectos adversos importantes, en primer lugar está el síndrome de iris flácido intraoperatorio, principalmente en cirugías de cataratas, que es cuando el iris protruye por la incisión quirúrgica que hacen, hipotensión ortostática, congestión nasal, eyaculación retrógrada, cefalea y mareo. En segundo lugar están los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que lo que hacen es que van a reducir la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, lo que baja los niveles intraprostáticos de este andrógeno y reduce pues ese crecimiento prostático, mejora los síntomas. Puntualmente lo que pasa es que la testosterona pues tiene cierta afinidad al receptor androgénico, pero la dihidrotestosterona tiene 2 a 5 veces más afinidad y es el que es realmente responsable de ese crecimiento prostático, por lo que es el medicamento que nos va a permitir reducir y producir una involución en el crecimiento de la próstata. Los principales son el dutasteride, cuya dosis es de 0.5 miligramos vía oral cada 24 horas, y el finasteride, que se toma 5 miligramos vía oral cada 24 horas. A diferencia de los alfa-bloqueadores, como ya mencioné, estos sí van a reducir el crecimiento prostático y pues por ende el riesgo de retención urinaria aguda. Sin embargo, en sus efectos adversos ahí está la disfunción sexual, que puede ser disfunción eréctil, disfunción eyaculatoria, la ginecomastia, y también hay que tener en cuenta que reducen los niveles de antígeno prostático a largo plazo, por lo que pues ya no serviría como un marcador fiable para, digamos, el seguimiento de un proceso maligno de cáncer de próstata y tocaría hacer una corrección del antígeno, pues de los valores que se obtengan en estos pacientes para pues descartar el efecto de este medicamento. En tercer lugar, tenemos los antimuscarínicos, cuyo mecanismo es la inhibición de receptores muscarínicos, principalmente M3, parasimpáticos en el músculo detrusor, lo que va a reducir el tono muscular y mejorar los síntomas de vejiga hiperactiva, es decir, la otra cara de los síntomas de la hiperplasia prostática benigna, que son los síntomas de llenado. Ahí tenemos la tolterodina, cuya dosis es 4 miligramos vía oral cada 24 horas, la darifenacina, qué pena, 7.5 miligramos vía oral cada 24 horas, solifenacina, 5 miligramos vía oral cada 24 horas y la oxibutinina, 5 a 10 miligramos vía oral cada 24 horas. Dentro de los efectos adversos principales de este medicamento, la retención urinaria aguda, y es por lo que es importante medir los niveles de residuo postmiccional antes de iniciar este manejo. También está la boca seca, el estreñimiento, la visión borrosa, la somnolencia y la taquicardia.
Y por último tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 que van a aumentar la concentración intracelular de GMP cíclico por un bloqueo de la fosfodiesterasa 5, reduciendo el tono muscular en el detrusor, la próstata y la uretra. Estos se usan más que todo para disfunción eréctil, pero tienen también evidencia, principalmente el tadalafilo, para la hiperplasia prostática benigna. El uso de nitratos es la contraindicación absoluta, ya que pues causa una vasodilatación sistémica severa e hipotensión. Y otros efectos adversos está la cefalea, el flushing facial, la congestión nasal, alteraciones nasales, dispepsia y mareo. Y ya aquí en esta tabla tenemos un resumen de qué medicamento usar dependiendo de la situación. Entonces tenemos LUTs predominantemente causados por síntomas obstructivos, o sea que es más del talante obstructivo, con una próstata pequeña, menor a 40 mililitros, y un antígeno prostático menor a 1.5 nanogramos por mililitro, iniciamos con un alfa bloqueador, idealmente pues tamsulosin. Si tenemos LUTs obstructivos con una próstata grande de más de 40 mililitros o un antígeno mayor a 1.5, iniciamos un inhibidor de la 5-alfa reductasa. Y si tenemos síntomas severos o pues una respuesta inadecuada a la monoterapia, nuevamente pues en los LUTs causados por un efecto obstructivo, ahí tendríamos una combinación de alfa bloqueador con un inhibidor de la 5-alfa reductasa. Ahora, si los LUTs son causados por síntomas de llenado, o sea, unos síntomas irritativos, ahí tendríamos el uso de los antimuscarínicos. Y tenemos LUTs causados por una combinación de una parte obstructiva con una parte irritativa, una parte de llenado, una parte de vaciado. Ahí usaremos una combinación de un alfa bloqueador con un antimuscarínico. Finalmente, si tenemos LUTs asociados a disfunción eréctil, podemos agregar además un inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Hola, soy Jerónimo Luna y les voy a hablar acerca del tratamiento quirúrgico de hiperplasia prostática benigna. Para hablar de ese tenemos que saber sus indicaciones, y es que son variadas y la mayoría dependen del criterio del médico tratante. Hay unas que son absolutas. La primera de ellas de las que les voy a hablar son los pacientes que tienen síntomas de las vías urinarias inferiores, los cuales son refractarios al tratamiento farmacológico, es decir, cuando los medicamentos no logran mejorar el flujo urinario ni los síntomas de vaciamiento, y adicionalmente está indicado en pacientes que conocen estos riesgos y beneficios, tienen síntomas pero no son tan graves y aún así están dispuestos a tener la cirugía. Otro de ellos es la retención urinaria refractaria, es decir, que tengo un fracaso en 2 o más pruebas de micción tras un cateterismo o una terapia. Esto es muy variable y también tiene que estar de la mano con la historia clínica, ya que no siempre va a ser una indicación el tratamiento quirúrgico. Otro de estos son las citus recurrentes, que son repetidas y atribuibles a una obstrucción prostática. Esto, claro, una vez descartadas otras causas de las citus recurrentes. Otro de ellos es la hematuria macroscópica recurrente, que es cuando es persistente o severa, y también de nuevo se tienen que excluir otras etiologías, o sea, tiene que ser únicamente la causa de la hiperplasia prostática benigna. El siguiente serían los cálculos o divertículos vesicales recurrentes, y es que si persisten estos cálculos vesicales tras un manejo quirúrgico y signos de descompensación vesical, se puede estar indicado el tratamiento quirúrgico. Y por último, hablamos de la hidronefrosis bilateral o deterioro de la función renal, esta secundaria a una obstrucción intravesical, la cual requiere una cirugía de desobstrucción quirúrgica una vez estabilizado el paciente. Ya yendo de lleno con el tratamiento quirúrgico, la resección transuretral de la próstata es el gold estándar, y esta técnica depende del tamaño de la próstata, el estado del paciente y la disponibilidad tecnológica. En general, existen dos principales, que es la M-TURP, que es la monopolar, y la B-TURP, que es la bipolar. Entonces, ¿en qué se diferencian? Bueno, principalmente que la M-TURP utiliza energía monopolar. ¿Qué significa esto? Que la corriente eléctrica pasa a través del asa de corte, a través del tejido prostático, y regresa otra vez por una placa de tierra colocada en la piel del paciente. Y durante la resección se corta el tejido prostático desde el cuello vesical hasta el verum montanum, bajo una visión endoscópica,
como este tipo de corriente no se puede utilizar soluciones con electrolitos, se irriga con líquidos hiposmolares como la glicina o el sorbitol, lo que implica también a su vez que tenga un riesgo de que sean absorbidos al torrente sanguíneo y pueda provocar una hiponatremia dilucional. Esto es lo que se conoce como el síndrome de TURP. Entre sus complicaciones está la infección urinaria, la eyaculación retrógrada, la estenosis uretral y la incontinencia urinaria. Adicional a esto, en un pequeño porcentaje de pacientes del 2.5 se requiere una reoperación. Entonces, por eso se recomienda limitar el tiempo quirúrgico para evitar una mayor absorción de los líquidos o el sangrado. Entonces, por otro lado, está la VTURP, que es la resección transuretral bipolar. Esta es una mejora de la monopolar y en este caso la corriente eléctrica se mantiene confinada en el asa receptora. ¿Qué significa esto? Que permite utilizar el suero fisiológico como medio de irrigación y evita que los líquidos asociados o estos líquidos el riesgo de los líquidos hiposmolares, y esto reduce pues el riesgo del síndrome de TURP y a su vez pues mejora la hemostasia, corta el tiempo operatorio y disminuye la necesidad de transfusiones y de cateterización prolongada. En cuanto a la eficacia, pues la VTURB es equivalente a la monopolar, pero con una menor tasa de complicaciones, por lo cual se sugiere preferir en próstatas grandes o en pacientes donde buscan mayor seguridad quirúrgica. Y aquí podemos ver una imagen de cómo es que se realiza una resección transuretral de la próstata. El primer paso sería introducir el resectoscopio. Este se inserta por la uretra hasta la próstata y el campo se mantiene con una irrigación continua. Eh, en la técnica bipolar se utiliza solución sanina, como ya lo mencioné, y el segundo paso sería la resección del tejido. Con enlace eléctrica se corta el tejido hiperplásico alrededor de la uretra, iniciando el lóbulo medio y luego se va a los laterales. También se coagulan los vasos sangrantes con el mismo asa para controlar ese sangrado. Y se extraen los fragmentos resecados, que se conocen como virutas. Se evacúan y se envían a patologías. Luego se coloca una sonda vesical que se instala, ya sea una sonda Foley de triple vía con irrigación continua, y esta se utiliza así para evitar coágulos y mantener la vejiga limpia. Existen otras alternativas como tratamiento quirúrgico para la hiperplasia prostática benigna. De estas depende el tamaño de la próstata. En próstatas grandes, es decir, mayores de 60 gramos, la técnica indicada es la prostatectomía simple. Esta no debe confundirse con una prostatectomía radical oncológica, porque su objetivo es enuclear el tejido hiperplásico, es decir, deja intacta la cápsula prostática y puede realizarse por distintos abordajes. El transvesical suprapúbico es en donde se accede a la próstata a través de la vejiga, el retropúbico por donde se realiza a través de vía transcapsular sin abrir la vejiga o de forma laparoscópica o robótica. En estas se reduce el sangrado y se acelera la recuperación. Otra opción en este grupo es la enucleación láser de la próstata. Incluye modalidades como el HOLEP, que es el láser de Holmio, o el TULEP, que es el láser de Tulio, y estas son técnicas mínimamente invasivas capaces de tratar próstatas muy grandes, con ventajas como que tiene un menor sangrado, una estancia hospitalaria más corta y por lo mismo la posibilidad de realizarse en pacientes anticoagulados. En pacientes con próstatas medianas o pequeñas, es decir, entre 30 y 60 gramos y menores de 30 gramos, existen varias alternativas menos invasivas. Una de ellas es la termoterapia por radiofrecuencia, en donde se destruye el tejido por calor controlado. Otra es la coablación, y esta utiliza un chorro de agua a alta presión y es guiado por ecografía para resecar el tejido. La elevación uretral prostática coloca implantes que separan los lóbulos de la próstata y mantienen la uretra abierta, y la vaporización transuretral elimina el tejido mediante energía láser o plasma. Finalmente, en próstatas pequeñas o menores o iguales a 30 gramos, se sugiere la incisión transuretral de la próstata. En este procedimiento se realizan una o dos incisiones sin resecar el tejido, y esta reduce la obstrucción con un menor riesgo de sangrado, menor riesgo de eyaculación retrógrada y estenosis uretral comparado con la RTUP.